Imagina las colinas de la antigua Israel al amanecer. La luz dorada abriendo el día sobre piedras antiguas y senderos silenciosos. En este paisaje nace nuestro tema. El relato del judaísmo caraíta, creencia, práctica e identidad. Con serenidad y respeto, preguntamos: ¿qué significa volver a la escritura misma? ¿Qué ocurre cuando el Tanakh guía, sin intermediarios? El judaísmo caraíta es una rama del judaísmo que reconoce solo el Tanakh como autoridad definitiva en halajá y teología. Su punto de partida es claro. La instrucción divina está en la escritura escrita, suficiente y accesible para todo Israel. Esta visión no nace de la rebeldía, sino de la responsabilidad personal. Afirma que la voluntad del Creador puede estudiarse directamente en el Tanakh, leer, comparar, comprender y vivir con integridad lo que allí está escrito. Los caraítas sostienen que todo lo dado a Moshe fue escrito. No existió una ley oral separada de Sinaí con autoridad independiente. El Tanakh, por sí mismo, es completo y suficiente. No requiere capas adicionales para ser vinculante. Por ello, el judaísmo caraíta no acepta una tradición oral como fuente normativa aparte del texto. Con respeto hacia otras corrientes, afirma que la norma proviene del Tanakh, y que toda práctica debe anclarse en su sentido llano y en su contexto. Esta postura fomenta madurez espiritual, menos dependencia de interpretaciones obligatorias y más compromiso con el estudio. La autoridad última no es humana, sino la palabra escrita del Creador. Así, el caraísmo invita a cada persona a examinar el hebreo, el contexto y la coherencia interna del Tanakh. No es aislamiento, es responsabilidad, presentarse ante el Creador con entendimiento propio. El método es directo: leer el pasaje en su sentido llano, comparar escrituras relacionadas y permitir que el Tanakh interprete al Tanakh. Los comentarios pueden ayudar, pero no sustituyen la autoridad del texto. Recordamos que la escritura fue dada a todo Israel, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, cada uno llamado a escuchar, estudiar y responder. La comprensión comienza en la lectura personal y honesta. ¿Qué significa esto para la creencia, la práctica y la identidad? En la creencia, el caraísmo afirma que la revelación normativa está en el Tanakh. Allí se define quién es el Creador, qué demanda y cómo camina su pueblo. En la práctica, derivamos halajá del texto mismo, guardando Shabbat, festividades y mandamientos, según el sentido llano y el contexto bíblico, con estudio cuidadoso del idioma, la gramática y la historia. Y en la identidad, los caraítas se ven como judíos que sostienen la suficiencia del Tanakh y asumen personalmente la responsabilidad de vivir conforme a sus palabras. Esto requiere disciplina, aprender, comparar pasajes, buscar claridad en la escritura antes que en tradiciones posteriores, reconocer que la diversidad honesta puede existir cuando la fuente común es el Tanakh. Con un corazón sincero y un estudio constante, cada persona responde delante del Creador por cómo entiende y practica. Por eso, este relato es una invitación: vuelve al texto, deja que el Tanakh ilumine tu camino, examina, ora, pregunta, confirma. Sin intermediarios obligatorios, sin cargas añadidas, solo tú, tu responsabilidad y la escritura escrita. Así comienza el judaísmo caraíta, con serenidad, claridad y el compromiso de vivir lo que está escrito. Fundamentos doctrinales. El punto de partida es el Peshat, el sentido llano del Tanakh. Primero leemos lo que el texto dice, sin añadir capas ajenas. La claridad nace del propio hebreo y de lo que está escrito. Por eso se estudia el hebreo bíblico con rigor. Gramática, raíces y formas, sintaxis y paralelismos. Cada término se entiende en su oración, y cada oración, dentro de su contexto cercano y lejano. También se compara pasaje con pasaje. Si un versículo parece ambiguo, otro lugar del Tanakh ilumina su sentido. El texto explica al texto, no la costumbre al texto. Existen tradiciones comunitarias heredadas, Sebel HaYerushá. Se valoran como costumbres que acompañan la vida diaria, siempre que no contradigan el Tanakh. Si lo contradicen, se dejan. Así, la autoridad final permanece en el Tanakh.
El objetivo es la comprensión personal responsable. Estudiar con humildad, verificar en el texto y practicar con convicción informada. Esta base crea una cultura de debate respetuoso, examen cuidadoso y decisión consciente, no de reglas heredadas sin entendimiento. Comenzamos con el texto tal como está escrito. Leemos el hebreo del Tanakh con atención, raíces y formas, sintaxis y acentos. Observamos lo que dice, lo que no dice y cómo lo dice. Antes de cualquier costumbre posterior, dejamos que el pasaje establezca su sentido llano y solo después avanzamos al análisis. Luego comparamos versículos, paralelos, repeticiones y ecos entre libros. Consideramos el contexto histórico-lingüístico, tiempos, lugares, géneros y usos idiomáticos. Contrastamos traducciones con el hebreo y verificamos coherencia interna. Con esos datos, cada creyente formula su conclusión y decide su práctica ante el Creador, sin intermediarios. El principio es claro. Interpreta el Tanakh con el Tanakh. Hipótesis primero, verificación después, siempre con textos relacionados. No es licencia para el capricho, sino un llamado a la madurez. Estudiar con rigor, decidir con integridad y asumir responsabilidad personal por cómo se viven los mandamientos. Así nace una cultura de rendición de cuentas. Cada práctica puede explicarse desde el texto, no desde jerarquías humanas. La comunidad se fortalece porque el desacuerdo se resuelve estudiando, no imponiendo. De aquí fluyen libertades genuinas, de religión, de conciencia y de pensamiento, todas ancladas en la lectura honesta del Tanakh. En la práctica caraíta, los meses se determinan por observación real. Cuando aparece la primera luna creciente en el cielo, comienza el mes. Testigos miran el horizonte, confirman la señal y comparten la noticia. La creación marca el tiempo, no un cálculo fijo, sino la luz nueva que asoma sobre Jerusalén y nos llama a contar los días con fidelidad. El inicio del año se fija con la cebada en estado Aviv, tal como enseña el Tanakh. Se recorre el campo, se revisan las espigas, se busca su madurez temprana. Cuando la cebada está en Aviv y la luna nueva aparece, se declara el comienzo del año. Así se alinea el calendario con la cosecha y con la tierra de Israel. Por esta razón, Pesaj, Shavuot y Sukkot pueden caer en fechas distintas a las del calendario rabínico. No es capricho, es obediencia a las señales dadas, luna nueva observada y cebada en Aviv. El tiempo de las fiestas se establece con lo que el Creador puso en el firmamento y en los campos. Al guardar las festividades, los caraítas siguen solo lo prescrito en el Tanakh, sin adiciones ni decretos posteriores. Pesaj se celebra con sencillez y pan sin leudar. Sukkot con moradas temporales y gozo ante el Creador, Shavuot contado desde la siega según lo escrito. La guía es el texto, luna nueva para los meses, Aviv para el año, y mandamientos claros para las citas santas. Así, la comunidad vive un calendario que nace de la observación y del pacto, donde la tierra, el cielo y la escritura hablan con una sola voz. Al entrar el Shabbat, al ponerse el sol, la casa se apacigua. No se enciende fuego. Muchos preparan antes la electricidad, evitan luces y cocinar una vez comenzado el día santo. La mesa queda dispuesta y las velas permanecen sin encender durante el Shabbat. También se guarda continencia conyugal, dedicando el tiempo al reposo, al estudio y a la gratitud. El barrio reposa en penumbra y el corazón se serena ante el Creador. El servicio es sobrio y bíblico. Se leen pasajes de la Torá y sobre todo salmos. Se ora con postraciones, inclinaciones y silencios, sin liturgias posbíblicas ni añadidos reglamentarios. La comunidad se reúne para escuchar y responder con sencillez, dejando que el texto hable por sí mismo. Cada palabra se recibe con reverencia, mente atenta y cuerpo humillado ante el Altísimo. En la vida ritual hay diferencias deliberadas. No se usan tefilín ni mezuzot como objetos físicos. El mandamiento de atar y escribir se entiende de forma directa y simbólica, llevar sus palabras en la mente y en el corazón, y guardarlas en el umbral de la propia vida. Los tzitzi se confeccionan según formas caraítas, con nudos y conteos guiados por el texto, como recordatorio visible de los mandamientos.
Todo busca fidelidad a la escritura más que dependencia de tradiciones posteriores. Y aunque se respeta a quienes practican distinto, cada uno asume la responsabilidad personal de obedecer lo escrito con integridad. En la vida social y familiar, muchas comunidades caraítas aplicaron el Tanakh de manera directa. El matrimonio, el linaje, la conversión y el estatus del hogar se comprendieron desde lo escrito, con sobriedad y responsabilidad. Se valoró la claridad en los vínculos, la honestidad en los pactos y la continuidad familiar como servicio al Creador. Más que crear nuevas normas, se buscó alinear la casa, la pareja y la descendencia con el texto mismo, usando documentos, testigos y acuerdos que reflejaran esa fidelidad. En materia de linaje, muchas comunidades caraítas consideraron la filiación patrilineal. La identidad pasaba por el padre, a diferencia del estándar rabínico matrilineal. Esta práctica afectó pertenencia, herencia y estatus familiar. Hubo diversidad histórica entre comunidades y épocas, pero el principio común fue anclar la identidad en lecturas literales de pasajes del Tanakh. Históricamente, el matrimonio mixto con no caraítas se desalentó, buscando preservar la coherencia de práctica y transmisión del linaje. Las conversiones fueron poco frecuentes y en ciertos periodos no se aceptaron, reflejando cautela comunitaria más que juicio sobre otros. En la vida diaria, contratos, testigos y registros familiares servían como medios prácticos para vivir lo escrito. Aunque hubo variaciones locales y cambios con el tiempo, la orientación central permaneció: volver al texto, estudiar sus términos y ordenar el hogar y la comunidad conforme al Tanakh. El caraísmo emerge en los siglos 8 y 9 EC, en el entorno del califato abasí, como un disenso frente a la autoridad rabínica centralizada. No propuso nuevas leyes, sino un regreso a la lectura directa de las escrituras y a la responsabilidad individual en su interpretación. Desde allí se expandió hacia Egipto, Siria y territorios bizantinos, y con el tiempo al Mediterráneo occidental, incluida la península ibérica. Se documentan comunidades y centros de estudio en Jerusalén, El Cairo y regiones del Mar Negro, con prácticas y escuelas propias. En la Edad Media, algunas estimaciones sugieren una presencia significativa. Con los siglos, presiones sociales y políticas, la asimilación y la preeminencia del judaísmo rabínico impulsaron el declive de muchas comunidades caraítas. Aún así, la tradición persistió en focos como Jerusalén, Egipto y regiones del Mar Negro. Hoy subsisten comunidades pequeñas en Israel y la diáspora, manteniendo un legado de estudio directo y responsabilidad personal. Hoy, comunidades caraítas en Israel y en la diáspora siguen viviendo una fe centrada solo en la escritura. Observan el calendario según la luna nueva visible y la cebada Aviv, y sostienen una identidad fuerte y sobria: estudiar, entender y practicar tal como está escrito. ¿Por qué importa? Porque muestra la diversidad interna del judaísmo y cuestiona los modelos de autoridad interpretativa. El caraísmo propone comunidades unidas, no por jerarquías, sino por el respeto mutuo y la centralidad del texto. En el presente, esta visión ofrece una fe personal y directa, arraigada en la palabra escrita, que forma comunidades vivas. Jóvenes estudiando, familias practicando, vecinos ayudándose, unidos por la reverencia compartida al Tanakh. Y mientras el sol cae sobre las colinas de Israel, permanece la invitación: regresar a la fuente. Para los caraítas, el Tanakh es la única autoridad. Rechazamos la ley oral y leemos en Peshat, el sentido llano, hallando explicación por la escritura misma. Calendario por luna y cebada, Shabbat y rituales según lo escrito, y normas familiares distintivas, con modestia y fidelidad. Con historia milenaria y presencia viva hoy, el modelo caraíta recuerda: estudio personal y responsabilidad directa ante el Creador.